Paz de Cristo, mis hermanos. Hoy desde Tepeji del Río, la casa de los hermanos Arreguín. Vamos, tema de hoy que también queda en YouTube. ¿A dónde van los muertos? ¿A dónde van los muertos? Le damos la bienvenida a nuestro hermano Ricardo Arreguín. Está como lejos, pero Estoy en primera fila. está en primera fila. Ah, bueno, mis hermanos, el tema es ¿a dónde van los muertos? Muchas personas, incluso los cristianos, mi hermano Ricardo, no saben realmente qué pasa cuando alguien muere. Algunos piensan que el alma queda dormida. Otros dicen que van directo al cielo. Algunos repiten cosas sin saber la Biblia. Mi hermana Araceli Pamplona, Medellín, Colombia. ¿Cómo está mi hermana? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está mi hermano? Mi hermanito Carlos Julio. Es importante que hablemos del tema con claridad y sobre todo con la guía del Espíritu Santo. Saber a dónde van los muertos nos ayuda a tener paz, a tener esperanza verdadera. Cuando entendemos lo que pasa después de la muerte, ya no vivimos con miedo ni con ideas equivocadas. Sabemos que Cristo venció la muerte y eso nos llena de seguridad. El saber a dónde van los muertos nos sirve para no dejarnos engañar. Hay muchas enseñanzas falsas, incluso dentro de las iglesias, que confunden a la gente. Buenas tardes, Pastor César Santillán, Abigail Santillán. Conocer la verdad nos protege. Entender cómo es Dios. Dios es justo y cada alma tiene su destino. Si conocemos eso, también entendemos mejor su amor, su justicia. Buenas tardes. Estoy listo para saber dónde van los muertos. Nos ayuda a ayudar a otros. A veces hay personas o familias que enfrentan ciertas cosas espirituales relacionadas con la muerte y si entendemos bien este tema, sabremos cómo actuar. No basta con solo vivir aquí y ahora. Saber lo que pasa después de la muerte nos hace pensar en cómo estamos viviendo hoy. Nos hace valorar más el tiempo, la salvación y nuestra relación con Jesucristo. No, yo ahorita ya lo comparto. ¿Qué le faltó? ¿Quieres desde la sillita? Abigail Santillán. Así que, mis hermanos, todo lo que vamos a hablar es bíblico. Quien le quiera hablar a usted fuera de los textos bíblicos, pues no es cristiano. Simplemente es una persona que repite lo que otras personas le dicen. Recordemos lo que nos dice la palabra. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues buscaban bíblicamente todo lo que se decía. Jesús habló cuando dijo, no teman a los que matan el cuerpo, porque mejor teman a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este tema no es para dar miedo, sino para abrir los ojos, porque cuando uno sabe lo que viene después de la vida, vive de verdad mientras está en ella.
Recuerden que todos estos temas no son comerciales, estos temas no los sacamos de otras personas, las sacamos de lo que el Señor nos muestra, nos enseña en la palabra. Entonces, algunos grupos, como los adventistas del séptimo día, enseñan que cuando una persona muere, su alma duerme, queda inconsciente, como apagada, hasta que llegue el día de la resurrección. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Al contrario, la palabra de Dios deja muy claro que el alma sigue consciente después de la muerte. Cuando un creyente va directo al cielo con el Señor, un creyente que es sellado por el Espíritu Santo. Lo dice Pablo en 2 Corintios 5:8. Preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes delante del Señor. Pablo no dice que el creyente muere y queda dormido. Dice que está con el Señor, el creyente. O sea, si el cuerpo muere y el alma se va con Cristo, nada de estar inconsciente o esperando. Estamos hablando de los creyentes. Dice la palabra que el que creyere y se bautizara será salvo. Estaba el ladrón en la cruz también. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos muestra que hay mucha gente que no tiene tiempo de bajar a las aguas, pero en el último momento se arrepiente de sus pecados. Jesús no le dijo: ahora que mueras vas a dormir y nos vamos a encontrar allá en el paraíso. Hay una vida consciente después de morir. En Lucas 16, 22, 23, todo tenemos que mirarlo a la luz de las Escrituras. Aquí podemos encontrar que hay muchos textos bíblicos que los adventistas del séptimo día, que los testigos de Jehová han tergiversado. El rico y Lázaro no es una parábola. El Señor nos explicó o dijo cosas encubiertas a través de parábolas. Pero cuando Él habla del rico y Lázaro en Lucas 16, 22, 23, es una enseñanza de algo que Él conoce. Lucas 16, 22, 23. Tenemos que recordar. Esmeralda Pacheco, Dios te bendiga, bendiga a Domingo Junior, a Abraham. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Compártanle este video ahora que salga en YouTube, se lo compartan a los que más puedan. Quiero recordarles de nuevo que los contenidos que hacemos no son contenidos sujetos a monetización, ni son comerciales, ni son cosas que especulemos. Por eso tiene que tener usted la Biblia siempre a mano, mi querido hermano. Entonces, este es un relato, no es una parábola, es un relato. Es algo que Jesús narra como vivencia propia. No es una parábola. Las parábolas Él hacía algo figurativo y después a los discípulos se los contaba. Jesús está describiendo lo que ocurre después de la muerte.
El rico sentía dolor, hablaba, recordaba. Lázaro también estaba consciente, no estaban dormidos. Quisiera leerlo a alguno de ustedes, el relato. En las aderes alzó sus ojos y estando en los tormentos y vio de los lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Puedes hacerlo un poquito más alto para que todos lo escuchen o lo puedo? ¿O lo leo yo? Bueno, por acá lo tengo yo ya. Tengan acá la Biblia. No se preocupen. ¿Sí? Entonces dice: quiero que lo tengan en cuenta. Lucas 22. Lucas 22. Lucas 16, perdón. 16. Lucas 16. En él Hades alzó sus ojos estando 16, 22, sí señor. Comenzamos desde el 22. Entonces había un hombre, desde el 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada día un banquete espléndido. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba sanarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Por quién? Por los ángeles. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Los que mueren, que son del Señor, los ángeles los recogen y los llevan al seno de Abraham. Los llevaban al seno de Abraham, no los llevan. Pero cuando la persona es mala, es sepultada y baja al Hades, estando en tormento. O sea que el Hades es un lugar de tormento. El seno de Abraham es un lugar de descanso al lado de Dios. Estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a su lado y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, gritó: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El Hades es un lugar de tormento, de llamas. Pero él está ahí, reconoce a Lázaro, reconoce a Abraham, sabe que tiene tormento. Jesús Morales, Dios le bendiga. Aún estando ahí, comienza a pedir misericordia porque estoy atormentado por esta llama. Pero Abraham le dijo: recuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hay un lugar de consuelo y hay un lugar de tormento. ¿Lo dijo quién? Diego Acosta. ¿No? ¿Lo dijo Pablo? ¿Lo dijo Moisés? Lo dijo Jesús. En Jesús está la plenitud de la deidad. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Además de todo esto,
una gran cima. Y si ustedes miran, la cima es con C, con S. La cima de un monte es con C. La cima que aparece aquí es con S, que es la parte más profunda de un abismo. La cima de un monte es con C. La cima de un abismo es con S. O sea, hay un gran abismo entre el Hades y el seno de Abraham. Ni los de acá pueden pasar allá, ni los de acá pueden pasar acá, dijo la palabra. Entonces le digo, te ruego pues, Padre, que les envíes que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique, al fin de que no vengan ellos acá, al lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, a los profetas tienen. Entonces, Padre Abraham, si alguno fuere a ellos, no Padre Abraham, porque si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo, si no oyen a Moisés o a los profetas, tampoco se persuadirán que aunque alguno se levante de los muertos. Moisés estaba muerto. Y yo puedo decir que soy profeta de Dios. Entonces, si no nos creen a nosotros, ni creen lo que dice la palabra de Dios, así se les presente un muerto diciendo, es que vengo del infierno. Ahí es donde viene mucha gente que trama creyendo ser religiosa. Es que Dios me llevó al infierno y después me envió al cielo. La palabra es muy clara. El que está en el infierno no puede pasar al cielo. El que está en el cielo no puede pasar al infierno. Y ninguno de nosotros que esté allá puede venir a decirle a los vivos qué es lo que está pasando en el infierno o en el cielo. Entonces sale gente diciendo, es que Dios me llevó al infierno. Pastora dice que el Señor lo llevó al infierno. Entonces, ¿qué pastor era? No, que para testificar. La palabra dice que no. Eso lo utilizan para manipular a la gente. Rico y Lázaro están conscientes. Oyen, ven, sienten. Uno es consolado, el otro es atormentado. Puede aparecer el apóstol Diego mañana diciendo, no, es que se presentó un ángel y me dijo, dice la palabra que eso es mentira. Que así diga que se le apareció el mismo Pablo, que fue por carta, que fue... No es verdad. Ningún ser humano puede cambiar lo que dijo Jesucristo. Ni lo puede cambiar, ni decir que ya cambió, que eso no existe. Entonces aparecen los testigos de Jehová y otras sectas y otras personas que no saben de la palabra y dicen, no, los muertos no saben nada, dijo Salomón. ¿Aquí quién está hablando? Jesús. Pero cogen un texto del rey Salomón, que no fue nada sabio, él fue el más sabio, pero no fue totalmente sabio. Tuvo 300 mujeres, 700 concubinas, eso significa 1000 suegras. No fue sabio. Entonces, nos damos cuenta que por allá dice Salomón, los muertos nada saben, en Eclesiastés 9:5. Los muertos nada saben. Él está hablando desde una perspectiva humana. O sea, desde lo que vemos, entendemos en la vida. Él
no está diciendo que una vez que alguien muera, ya no tiene parte. Lo que él está diciendo es que cuando alguien muere, ya no tiene parte en la vida. Él lo hablaba porque, ¿me permite un momento? Entonces, ¿qué pasa con esto que habla Salomón en Eclesiastés 9:5? Él habla es de la reencarnación, que las almas de los muertos no pueden influir en el mundo. No pueden trabajar las almas, no pueden trabajar Marcela Méndez, las almas no pueden trabajar, las almas no pueden participar en lo que ocurre aquí bajo el sol, no se pueden postular como presidentes, como gobernadores. Entonces ahora el alma del exgobernador, como fue tan buen gobernador, va a no. Cuando habla Salomón en Eclesiastés 9:5, está hablando que los muertos no tienen participación en lo que se hace aquí bajo el sol. Ellas pueden influir, ¿sí? Pueden influir en la gente. Pueden manifestarse, pero no tienen una acción física, real, duradera, permanente, ni podemos reencarnar en un cuerpo, y él era lo que estaba hablando en Eclesiastés 9:5. Para que tengan en cuenta, lo que dijo Salomón era sobre la reencarnación. Jesús está hablando que sí, los muertos sí tienen conciencia, no duermen. Él no estaba diciendo, y entonces durmió y se quedó dormido allá. El rico. No dice que Lázaro estaba dormido en el cielo. No dice que no recordaba, no. Ahí la descripción exacta es que el muerto sabía que estaba en dolor. El muerto sabía, el rico sabía que si sus hermanos no se arrepentían de su forma de ser, iban a estar con él ahí. Eso nos muestra mucho de lo que va a ser el infierno. Un continuo recordar, un continuo desespero, un continuo tormento. Ahí no dice que estaban los demonios ahí, o que entonces eran niveles de castigo, no. Es más, al final, cuando veamos lo que es el lago de fuego, nos vamos a dar cuenta que todos los que vayan al lago de fuego van a estar nadando al lado de los demonios. Ellos no tienen autoridad, no tienen nada, es un lugar de castigo. Entonces, ese versículo, con este versículo la gente quiere sacar de contexto. Hay gente que lleva 42 años en el Evangelio. Ellos saben aquí, mis hermanos, aquí estamos hablando, que me refutarían esto y me dirían, no, es que el alma duerme, las ánimas no andan por ahí, los muertos... Pastor, va a decir, pastor mentiroso. Me van a decir, pastor mentiroso. Aquí lo que están haciendo es negando la reencarnación. La reencarnación no existe. El alma no duerme, el alma. Ya cuando se murió no hay vuelta atrás. ¿Sí? Jesús nos mandó a resucitar muertos. Jesús
hasta los 4 días. Y Jesús, hasta cuando Él muere, hay un gran terremoto y dice que resucitaron algunos de los muertos, se presentaron, se manifestaron, se presentaron en las casas. Jesús. Yo he visto personalmente que hemos orado y en 4 ocasiones las personas estando muertas resucitan. He visto que el Señor después de 4 días, cuando viene a muerto, todavía resucita. No me ha tocado de que yo que al orar por un muerto en un cementerio resucite después de varios años. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes de lo que hizo el Señor, lo que hizo el Señor, podemos hacerlo y cosas más grandes. Pero el Señor es el que nos va a dar la resurrección junto con Él. A todos estos que han muerto 20 años, 30 años, 5 años, 10 años. Hago la salvedad porque si de pronto a alguno le da por secuestrarme para ir a resucitar a la mamá de que se murió hace 8 días. Caducó. Ya está bien ruco el cadáver. Cuando Salomón habla y dice que el muerto ya no tiene nada en el mundo, Eclesiastés 9:5, él está rechazando la idea de que el alma pueda volver a la vida en otro cuerpo o tener alguna clase de influencia en la vida de los vivos. Eso es lo que decía Moisés. Moisés no, el rey Salomón. Pero podemos hablar que en todas las culturas, y aún la Biblia nos habla, de almas errantes, que son otro tema que vamos a hablar ahora. Esas parecen tener alguna conexión con el mundo, las almas errantes, no las que van al seno de Abraham, ni los que van al lugar de tormento, y ya lo vamos a explicar. Para el cristiano, una vez que muere, no tiene participación en lo que pasa en la vida. Al cristiano sellado por el Espíritu Santo. Pastor mentiroso, la Biblia no dice que haya fantasmas. Sí, porque hay gente que me dice pastor mentiroso. Y el que tiene 11 años en el Evangelio también. Y el que tiene 11. Mateo 14. En el libro de Job, aparece Job 4, 12, 21. Padre, en el nombre de Jesús, activamos tus ángeles, Señor, que busquen a todo el que quiere interferir en esta. Job. Dice Job 4, 7, 14. Me asustaste con sueños, me aterraste con visiones. Y después dice Job 4, 13, 14. En pensamiento de visiones nocturnas cuando el sol cae sobre
Posible que... Job 4:12. A mí me aconteció una palabra a escondidas, a mi oído recibí un susurro de ella. Vamos a... Job 4, 12, 16 de la Reina Valera 1909. A mí me aconteció un susurro de palabra y mi oído recibió un murmullo de ella. Cuando ustedes miran que la palabra dice, no consultéis a los que invocan muertos, a los que susurran. Miren lo que pasó aquí. Leti y Francisco, bendiciones. Rosy y las niñas. En pensamientos de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, temor y espanto vinieron sobre mí y todos mis huesos se estremecieron. Entonces un fantasma pasó por delante de mí. Hizo que se erizara el cabello de mi cuerpo. Se detuvo, pero no pude reconocer su rostro. Una figura estaba delante de mis ojos y oía una voz que decía. En el libro de Mateo 14, 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y de miedo gritaron. El concepto de fantasma, de espíritus de muertos, existe en todas las culturas. Aún no lo revela la Biblia. Apocalipsis 6, 9, 10, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Estamos viendo que los muertos tienen conciencia. Pueden hablar, pueden presentarse y muchos hemos vivido esa experiencia de que sentimos y decimos, uy, se me erizó la piel. Sentí frío, sentí que me hablaban, un murmullo, un sonido. Pero para poder entender esto, no sé si los que están allá se está escuchando bien. Sí, está sonando bien. En Hebreos 9:27 nos aclara también esto de la reencarnación. Dice que el hombre muere una sola vez y después esto, el juicio. Lo que refuta la idea de que hay reencarnación. La Escritura dice que después de la muerte viene un juicio, no un regreso en esta vida. Entonces, Jesús me dice que está bien. No hay reencarnación. ¿Sí? ¿Qué es que yo me porté mal y entonces reencarné en un perro callejero? ¿Qué es que yo me porté bien y entonces reencarné en él? No, eso no existe. El que cree en mí, dice la palabra, que aunque esté muerto, ¿qué? ¿Dormirá? Vivirá. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Lucas 20:28.
pastor mentiroso, yo soy adventista del 8º día. Y a mí me enseñaron que Jesús dijo que Lázaro dormía. Eso sí es bíblico, ahí le doy en la cabeza al pastor. No. Juan 11, 14, tienen que leerlo todo. No dejarse meter un pedacito de un versículo. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle del sueño. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de él, y ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces los testigos, los adventistas y todos estos que dicen que duerme la gente, se pegan de un pedacito del versículo. Pero Jesús les dijo claramente en el versículo 4, Lázaro ha muerto. Jesús usa la palabra duerme para referirse a la muerte de Lázaro. Es importante, es importante notar que esta expresión no significa que el alma esté inconsciente, sino que Jesús usó un término simbólico, como en su tiempo se hablaba de la muerte del cuerpo. En ese tiempo se decía, se durmió. Pero en este tiempo no lo utilizamos. Y por eso la palabra nos permite conocer por la palabra de Dios, por la boca de Dios, que era Jesús, que era el mismo Espíritu Santo, que en él está toda la plenitud, que la gente no duerme, sino que está muerta. Él utiliza, y el Evangelio utiliza esa parte para desvirtuar o cambiar de una vez la forma de hablar. Decían, está dormido, pero Jesús dice, no, él está muerto. Y lo mismo le pasa con la niña. Y en las dos ocasiones hay una niña que también les dijo, ella duerme, la hija de Jairo. Y entonces los adventistas dicen, ay, pero es que Jesús dijo que la niña duerme en el un alma dormida. Jesús se para y dice, Lázaro, ven fuera. Un alma dormida hasta el día de la redención del Señor oirá y saldrá afuera. No va a salir. Y hay unos que tienen el sueño más pesado, tampoco van a... El alma estaba viva y consciente. ¿Cómo una persona puede estar dormida y al mismo tiempo con el Señor? Dice que nosotros pasamos directamente con el Señor, que los ángeles nos llevan al seno de Abraham. Lázaro no estaba dormido en una letrina, ni en una hamaca, ni en una góndola. Él estaba despierto. Entonces, Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ese despiértate no es un alma dormida después de morir, sino que hay personas que están espiritualmente dormidas sin Cristo. Y Él es los que los despierta a la luz. Eso es en vida. No es que se durmió cuando murió. Entonces, está clarito. Cuando morimos en Cristo, nos quedamos en una especie, no quedamos. La gente dice que dormimos. Y no, nosotros no quedamos en una especie de muertes, de una especie de coma espiritual. No. Cuando nosotros morimos, nuestra alma está en Cristo. O está en la presencia de Dios,
o está en el lugar de tormento. Nada de sueño del alma. Claramente, entonces los adventistas del 9º día ya podrán decirme, mentiroso. ¿Cómo puede estar en tormento o en consuelo a alguien? ¿Cómo puede estar consciente? Mi hermano Rafael, bendiciones Rafael, ¿cómo estás? Bendito el Señor contigo hoy en el día de tu cumpleaños. No sé cuántos años estés cumpliendo, si estás en Bogotá todavía. Pero entonces, donde estés, mi hermano, ¡feliz cumpleaños, Rafa! Hoy las flores del jardín Son más bonitas. como belleza sutil de una sonrisa. Todos podemos darle feliz cumpleaños a Rafael, a nuestro pastor también. Del creador, de su tesoro guardado. De igual forma yo te traigo mi canción que te dice que te amo. Amén, mi hermano. Amén, amén. Sigamos entonces con la... Hay un término que utiliza la palabra que se llama Seol. El Seol es en idioma original en el Antiguo Testamento, es el lugar general de los muertos. El Seol era antes. Feliz cumpleaños de parte de Ricardo, de Abigail. El Seol fue hasta la resurrección, la muerte y la resurrección de Jesucristo. El Seol era el lugar, es el término que utiliza el lugar general de muertos. Acabamos de ver que hay dos lugares en el Seol. Uno, que se puede llamar el Hades, que es el lugar de tormento de las personas, y el otro es el lugar de consuelo de las personas, que es el seno de Abraham. El Seol se utilizaba para hablar de un lugar donde iban las personas justas e injustas antes de la resurrección de Jesucristo. Era un lugar donde esperaban que Jesús viniera. Así como nosotros estamos esperando que venga nuestro Señor Jesucristo, a las almas antes de Jesús tenían que esperar. Lo más hermoso aquí es que nuestro Señor no dejó a ningún alma sin la posibilidad de la salvación. Alejandro también le da saludos a mi hermano por su cumpleaños. La Biblia nos muestra que el Seol era un lugar de espera
que ya no cumple las funciones después de Jesús. En ese lugar, en el Seol, dice en Génesis 37:35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Jacob, un hombre justo, fue al Seol. El mismo Saúl dice que bajaré al Seol. Ellos utilizaban la palabra Seol para decir que al morir iban a estar en un lugar. Ese lugar, era el lugar de los muertos. El único que tiene poder para sacar a la gente del Seol es Dios. Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. ¿Qué es lo que pretendió los demonios al querer matar, al inducir al pueblo de Israel a matar a Jesús? Quitarle la herencia. Dijeron: lo matamos y nos apoderamos de la herencia. Hay un lugar para los muertos. Pero ¿qué hizo Jesús cuando llegó al lugar de los muertos? Les predicó. Y los sacó. Hasta Jesús. Lo que es Juan el Bautista. Los únicos dos que no bajaron al Seol fueron Elías, que fue raptado, y Enoc, que caminó con el Señor. De resto, todas las almas que murieron antes de Jesús, judíos, hebreos, egipcios, toda la humanidad, todos los que murieron, fueron al Seol. Ahí era donde esperaban. Ahí el Señor predicó a los espíritus encarcelados, que no son los ángeles caídos ni son los ángeles que perdieron su dignidad. Predicó a toda la humanidad. Entonces, nosotros nos dicen a los espíritus encarcelados y pensamos en dos celditas ahí, 4 o 5 personas sentadas. No, era toda la humanidad antes de Cristo. Y durante 3 días, humanos, les predicó, y los que ya eran justos, que estaban en el seno de Abraham, los que estaban enjuiciados, que estaban en tormento ya, pero había una cantidad de almas que estaban ahí, que ni estaban en el seno de Abraham, ni estaban en el Hades. Y él les predicó a ellas. Y muchos creo que no le creyeron, como va a pasar ahora con el Apocalipsis. Dice la palabra que muchos, a pesar de todo lo que esté pasando, de que sean las evidencias, no se van a arrepentir. Y muchos de estos que estaban ahí en el Seol no salieron con el Señor para el seno de Abraham. Y están todavía en lugares de tormento. No sé si me entendieron. Se llama Seol a todo el lugar donde están los muertos. Antes de Jesús. Jesús baja, predica y nos muestra él que hay 2 lugares específicos donde van los justos y van los injustos. Hay gente que no tuvo la oportunidad de conocer a Jesús, pero acuérdense que ahí dice justos e injustos. Era por lo que hicieran, por sus obras. Es la redención total de la humanidad. Alexis Mercado, es la redención total de la humanidad, desde Adán y Eva hasta Jesucristo, el Seol.
donde iban todos los muertos, que estaba dividido en los justos, los injustos y los que nunca conocieron a Dios. Los injustos siguieron allá en el Hades. Los que fueron justificados aún estaban en el seno de Abraham, permanecieron ahí. Y muchos que no conocieron de Dios como Yahweh, fueron sacados, como van a ser muchos cuando el juicio final se presenten delante del Señor por sus obras, su conciencia, por lo que hicieron. Esa parte de la historia el Señor la redimió a través de Jesucristo durante los 3 días que estuvo predicando a todos estos encarcelados. Omar Pastor Londoño. El Seol no era el destino eterno de los justos. Era un lugar de paso. Salmo 49:15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Cuando el Señor va al Seol, toma sus justos y los saca. Porque el Señor, porque Él me tomará consigo. Entonces volvemos otra vez a ver que cuando Lázaro muere, estamos en la parábola, en el relato del rico y Lázaro. Cuando Lázaro muere, los ángeles lo llevan al seno de Abraham. Dios mismo es el que traslada a las almas con él. No es que llegaron allá, tocaron la puerta y salió San Pedro y entonces, ¿que para dónde voy? No, el Señor de una vez los lleva consigo. El salmista sabe o tiene la esperanza de que no va a permanecer en el Seol. Si lo sabían ellos, tenemos que saberlo nosotros hoy. El Mesías sabía que no sería retenido en el Seol. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Los demonios saben palabra. Los ángeles caídos saben palabra, no los demonios. El mismo Satanás tiembla. Pero se les pasó a ellos porque no se la saben todos, porque no son omniscientes, no omnisapientes. Pero Jesús ya estaba, el Señor ya nos estaba mostrando a través del salmista, en Salmos 49:15, que Él no iba a permanecer en el Seol. Su permanencia ahí iba a ser temporal. Cristo fue al Seol, no se quedó ahí. Salmo 16:10. En Hechos 2:31, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Seol, ni su carne vio corrupción. Jesús descendió al Seol, pero resucitó, marcando el inicio del fin de la función del Seol como lugar de espera. ¿Hay alguno que esté allá que me diga que entiende? Los que están allá en la pantalla, me pueden decir si entienden lo que les estoy diciendo. Porque me toca entonces sacar la plasticina. Después de Jesucristo, los justos ya no esperan en el Seol. Salmo 73:24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en la gloria.
El salmista habla de un destino final en la gloria de Dios y no es el Seol. Eclesiastés 12:7. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios como lo dio. En contraste con la espera en el Seol, ahora se muestra que el espíritu vuelve a Dios directamente. Amén. Entonces, el seno de Abraham es el lugar de consuelo. El Seol es el lugar de los muertos, pero está dividido en varios. El seno de Abraham, que es el lugar de consuelo, donde estaban los justos en descanso, siendo consolados. Eso era un lugar de paz, consuelo, esperanza. Está el lugar el lugar de tormento, donde están los injustos en sufrimiento, un lugar de aflicción constante. ¿A dónde quieren pasar ustedes la eternidad, mi hermano? Vamos a hablar entonces, ahora, ¿qué es el Hades? El Hades es una descripción que ya no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, en un idioma que no es el hebreo, sino el griego. Pablo fue instruido por Gamaliel, un griego. Las traducciones bíblicas fueron pasadas primero al griego y después a otros idiomas. Pero no termina de ser sino el mismo Seol. El Hades y el Seol es lo mismo. Lo que pasa es que el Hades, ya cuando lo utilizan los griegos, es el lugar de tormento. Ya no estamos hablando de la cultura hebrea. Tenemos que saber que Lucas, el que escribe el Evangelio de Lucas, era griego. No era ni judío, ni parientes judíos, ni hebreo. Él era griego también. Entonces él utiliza muchas palabras que vienen del griego. Entonces, cuando se habla del Hades, cuando dice Lucas que viendo al rico en el Hades, él está describiendo lo que los griegos llaman como el infierno o el lugar de tormento eterno. Entonces hay una gran diferencia a cómo se habla del Seol a cómo se habla del Hades. El Hades sigue siendo el lugar de tormento. Cuando se habla de Hades, es el lugar de tormento de las almas. Antes, en el Seol, se habla del lugar de tormento y del lugar de los justos. Aquí él habla, ya como griego, del seno de Abraham y habla del lugar de tormento. El seno de Abraham, se hablaba del seno de Abraham porque había una parte de los hebreos que la tenían clara, que iba a ser por gracia, que iban a estar allá en el cielo, y le llamaron a ese lugar de descanso el seno de Abraham, el descanso con el Padre principal, ¿sí? El Hades no es el infierno. Pero lo representan los griegos como el infierno. Por eso lo hace escrito, para que todo el mundo se enterara que era un lugar de tormento. Las culturas saben que hay un lugar, y otros dicen que tienen que reencarnar para poder llegar al nirvana, al lugar de descanso. ¿Sí?
Amén. El Hades es temporal. El final viene otra parte. No creo que vaya a ser un cambio brusco, pero en Apocalipsis 20, 13, 14 quedó claro que es el Seol, que es el Hades. El Hades es el mismo Seol, pero en términos griegos, y los griegos utilizaban el Seol para decir que era el infierno, el lugar de castigo más grande. Pero el Seol, el Señor fue y predicó y sacó a las almas. El infierno ya no se puede salir. Del Hades no se puede salir, del lugar de tormento no se puede salir. Apocalipsis 20, 13, 14 dice: el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en él. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El mar entregó a los muertos que habían en él. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. Hay 3 lugares donde hay muertos: en el mar, en la muerte y en el Hades. Nosotros, los que somos sellados por el Espíritu Santo, estamos al lado. Cuando morimos estamos con el Señor. Que estamos allá y va a ser temporal también. Si nos llegamos a morir antes de la venida del Señor, ya lo voy a decir. Todos los que han muerto en Cristo están al lado del Señor, pero no han resucitado. Dice que cuando venga el Señor, serán los primeros en resucitar ellos, y serán cambiados sus cuerpos en cuerpos incorruptibles. Por eso es que no nos cremamos. Por eso es que nos porcimos las cenizas. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el cuerpo. Ese cuerpo, esas cenizas, ese cuerpo deteriorado, esos huesos se van a convertir en un cuerpo resucitado, como el de Jesús, un cuerpo incorruptible. Primero los que murieron en Cristo, dice la palabra. Después nosotros. Ellos están con Jesús, pero no han resucitado. Están en el seno de Abraham. Están en un lugar donde están siendo consolados. ¿Sí? Algunas de esas almas están debajo del altar y todavía le dicen al Señor, no están en tormento, pero le dicen: Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestra muerte? Eso se llama que también están conscientes, no están muertas. Pero entonces dice: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. La muerte y el Hades no son lugares finales en sí mismos, sino estados o condiciones temporales. Durante mucho tiempo, cuando estuve en las salas de velación, entendí, discerní, y después me lo confirmó el Señor, que la mayoría de ánimas o muertos que están en las salas de velaciones son personas que murieron sin que nadie los llorara, sin que nadie los enterrara, sin que nadie... No es porque hubiera un rito o haya un rito. Cuando se habla del mar, se habla cuerpos que no fueron sepultados, no recibieron entierro, murieron en naufragio, murieron en guerras, murieron en catástrofes naturales. Sus almas
al igual que de otros muertos, están bajo la custodia de la muerte. Están bajo la custodia de la muerte. Todas las personas que mueren sin ser sepultadas. Por eso es tan importante los sepelios, a mí que me saquen del hospital y me tiren en el cementerio. Son misterios. En el mar hay mucha gente que ha sido naufragada. Gente que no vivió. Reina García Noelia Cano de Jesús, Reina García en Nuevo León. La muerte, ahí acabamos de hablar quiénes son los del mar. ¿Quiénes? ¿Qué significan los muertos que están en el mar? ¿Quiénes son los que son la muerte o cuáles son los que están bajo el poder de la muerte? Bajo el poder no, bajo la custodia de la muerte. Son aquellos que no murieron, son las ánimas. Como que he enseñado bien, ¿no? ¿Quiénes son los que están bajo el gobierno de la muerte? Los que cesaron su muerte biológica, pero tienen una condición espiritual que los retiene aquí, que no van ni al cielo ni al infierno. Son lo que yo llamo las almas desencarnadas. Son las ánimas errantes, los espíritus errantes. Entre ellos los espíritus inmundos, que son los espíritus de los hijos de los ángeles con las mujeres. Daniel Steven Sánchez Álvarez, mi hijo amado, Dios te bendiga. Ya estaremos pronto de regresos ahí contigo, con tu hermano y con tu mamá, con todos ustedes. Estos espíritus no fueron al Seol ni fueron al Hades, y están en todas las culturas. En todas las culturas, el famoso fantasma. Parase al lado de mí, un espíritu. Me puse arrozudo. Aquí, ¿cómo le dicen? Chinito. Me puse chinito. Y escuché que me hablaba y me susurraba. Y me puse nervioso, temblé como gelatina. Tenemos la gente que murió sin ser enterrada, que murió en los mares, que murió solo en una montaña, que murió sin ningún tipo, todas, o los cremaron. No sé si me están entendiendo. ¿Hay alguien allá que me entienda? Que me diga, pastor, sí le entendí. Y el que no, entonces comenzamos desde el principio. Entonces vayan sacando conclusiones. ¿Dónde quieren estar? Como almas errantes, como espíritus inmundos, como si no tuvieran reposo. Y si nos muriéramos hoy, entonces nos iríamos al lado del Señor. O si nos muriéramos hoy, nos iríamos derechito para el Hades, al lugar de tormento. ¡Ey! Diciéndole a Adán: tío, vea, estoy acá, vaya, dígale a mi familia que... No. Dice César que sí se entiende. Ellos están detenidos aquí, están sin resurrección, sin juicio, ellos no han sido juzgados, ellos no han sido... Pero hay algo muy triste ahí. No han sido juzgados. Estos son los que utilizan los brujos, los hechiceros, los paleros, los santeros. Estos son los que utilizan los demonios. Estos son las huestes.
estos son los que nos atacan. Pero también, cuando el Señor venga con ellos, dice que la muerte y el Hades serán echados al infierno. Ninguno de nosotros, cristianos sellados por el Espíritu Santo, puede quedar como ánima o como no muerto. Y aunque ellos estén aquí habitando el mismo espacio, ellos en lo etéreo, que el espacio etéreo es el mundo espiritual del mundo, aunque ellos estén aquí, ya están condenados para ser echados al abismo. No son buenos. Entonces ni piensen que es que me presentó mi abuelito, y ahí es donde viene Alducín y dice, no, son los abuelitos, no se pueden presentar porque ya... No, Alducín está vendiendo una idea que no es. Y muchos otros. No, señores, los espíritus de muertos existen, que es la muerte. Existen los espíritus de los que están en el mar, pero los que son de la muerte, los que son del mar, no. Dice que los que son la muerte y los que son del Hades pasarán al lago de fuego, al infierno. Sí, murió en un accidente, quedó por allá metido. El Señor lo llamará al juicio final. ¿Cómo murió? ¿Cómo vivió usted? Además, no todos conocieron a Jesucristo, entonces el Señor no es tan injusto y hay 7 juicios. Y en esos 7 juicios hay uno que es por conciencia. Se va a presentar delante del trono blanco y van a leer los libros y van a ver si está bien o mal. Usted nunca esa cultura, y Dios no es injusto. Si rescató a los que estaban en prisiones eternas, predicándoles en prisiones, predicándoles cuando murió y bajó 3 días y predicó y los sacó. Él tiene formas para que aún un indígena que está por allá en la selva, nunca conoció a Dios, nunca le hablaron de Dios, Él lo va a salvar. Amén. Pastora Noelia, ¿me estoy entendiendo? La muerte es más que el fin del cuerpo. Entonces, ¿quiénes son los no muertos? Los no muertos son las almas que tras morir no van al lugar de descanso ni al lugar de tormento. Quedaron por ahí. Diversas formas de quedar por ahí. Avaricia, entonces escondieron un tesoro en la casa. Murieron suicidio, murieron en riñas, en peleas. Los mataron con brujería. Sí entiende Noelia. Esto está mejor que los 10 mandamientos que todos los años presentan. Estas almas son errantes, presencias espirituales. Esto es el reflejo del desorden del mundo caído. Estas almas, hay muchas almas que no han sido juzgadas, no han sido redimidas. Yo estoy mostrando lo que se me ha permitido saber, pero que Dios pueda tener misericordia del que tiene misericordia, y Él sabrá cuál de estas almas que no han gustado de la muerte. Jesús lo dijo, hay algunos de ustedes que no van a gustar de la muerte, de los que están aquí, dijo, de los que están aquí, ¿en dónde? Aquí en la tierra. Final de la muerte y el mal y el Hades. Listo. Ya me fui para allá arriba otra vez. Entonces, de cierto os digo que algunos que están aquí,
aquí. Él no dijo, los que están aquí en este salón. Ustedes saben cómo hablaba Jesús. A veces hablaba en parábolas, a veces hablaba literalmente. Y alguna vez nos podemos confundir entre lo que él hablaba parábolas y literalmente. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no va a entender. De los que están aquí en el planeta Tierra, en este plano, no gustarán, no saborearán, no van a dar conclusión de la muerte, van a estar desencarnados hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venido en su reino. ¿Has entendido, Abigail? Hola, Nancy Barajas, ¿cómo está? Mara Farfán. Hay personas que mueren pero no experimentan la muerte total o completa. Sus almas no son recibidas por Dios ni por el Hades y quedan vagando en este plano. Estas están retenidas por la muerte y serán entregadas para juicio, como dice Apocalipsis 20:13. Los verdaderos cristianos sellados por el Espíritu Santo no pasaremos por esa condición. Qué bien, Abigail, si está. Yo pensé que había dormido, estaba haciendo tortillas. Ellos son elevados, nosotros somos elevados directamente a la presencia de Dios. Hay un lugar que nombra la Biblia que se llama el Tártaro. Eso no lo había escuchado. No le has escuchado. Tártaro aparece una sola vez en la Biblia, en 2 de Pedro 2:4. Para que no digan que yo no les doy tesoros escondidos. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para que están reservadas al juicio. ¿Cuáles son los ángeles que pecaron? Unos fueron expulsados, pero unos fueron los que perdieron su dignidad, que está en Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Ese es el Tártaro. Y los que están ahí en el Tártaro son estos ángeles que perdieron su dignidad. ¿Sí? Es un lugar profundo, un lugar reservado para aquellos ángeles que perdieron su dignidad, los que se rebelaron contra Dios. Nosotros no podemos echar los principados, las potestades, los gobernadores al abismo. Y hay ángeles como el ángel de la muerte. Entonces, cuando usted está ministrando una liberación y dice, ángel de la muerte, te mando para el profundo abismo, no se va a ir. Si usted le dice a un ánima, ahora te ato, te amordazo, te ligo, te mando para el profundo abismo, no se va a ir. Porque ellas van a ser entregadas cuando venga el Señor Jesús para ser entregadas a juicio. No gustaron de la muerte hasta que venga el Señor en su reino. O sea que cuando uno está administrando liberación y no sabe, si solamente sabe lo que le dicen los demonios en liberación que los engañan. Y es más, el que enseña eso engaña a otros. Entonces nos estamos dando cuenta que la liberación no es solamente expulsar un demonio, sino saber a dónde va para que no regrese. Porque si no, vuelve peor, como dice el Señor. Entonces, los espíritus inmundos al abismo, los que murieron, no pueden ir al abismo, no pueden ir a Hades, no pueden ir. Entonces uno los entrega a los ángeles para que los custodien en un lugar y no regresen. Un ángel que se aparece como el ángel de la muerte, entonces dicen, no, ese pastor tan mentiroso, ya se inventó que... Y yo tengo 42 años. Yo tengo 42 años. Yo tengo 11.
Y el tema era los arrogantes. Y terminó hablando El arrogante. con arrogancia. Entonces, no, es que aquí tenemos una historia que después les cuento. Pronto no me dejan salir del TPI. Entonces, Lo esperan allá abajo. me esperan allá abajo con antorchas así. Y hoces y piedras y todo eso. Entonces, mis hermanos, entonces ustedes me han visto que yo llego y digo, ahora a Los Ángeles, ahora el ángel de la muerte, te envío al desierto de Dudael. El desierto de Dudael lo habla en el libro de Enoc y es el mismo Tártaro. Son las prisiones. Y dice que los demás ángeles que se subleven, estos ángeles caídos que se subleven, son ligados a los ángeles que perdieron su dignidad. O sea que cuando nos ataca uno de estos ángeles caídos, sin permiso de Dios, podemos ordenarle a los ángeles, pedirle a los ángeles, ordenarles, no, perdón. Podemos pedirle al Señor que mande a sus ángeles para que a ese lo condenen y lo liguen. O sea que no se va ni para el abismo, no se va para el infierno, no, queda allá también en el Tártaro, atado. Sin volver, sin regreso. Entonces ahora saben ya por qué algunos demonios tiemblan cuando nos ven. Porque ellos saben, en verdad, que hay un lugar que sabemos nosotros a dónde enviar a cada uno. Y como no sé mucho, sino lo que el Señor me ha dado, entonces yo le digo, Señor, que los lleven donde los ángeles saben que deben estar. Porque hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, el Tártaro es el lugar donde están los ángeles que pecaron. ¿Sí? El Tártaro también tiene raíces en la mitología griega. Es lo que llaman el inframundo. El inframundo también le decían que era el lugar más profundo y oscuro del Hades, reservado para los dioses y seres que desafiaron a los dioses del Olimpo. Acuérdense que los dioses eran potestades, eran ángeles, son potestades, son ángeles. Entonces, es una prisión espiritual para los ángeles que pecan, fueron desterrados por Dios, para los que nos atacan. Es un lugar de castigo y separación de los ángeles de la presencia de Dios y una protección de nosotros contra ellos. Entonces, si usted encuentra un ángel caído, como un ángel de la muerte, hay dos tipos de ángel. El ángel de la muerte que manda el Señor, que viene el día que nos toca, el día señalado, y el que manda el enemigo, mandan los brujos. Pues cuando usted sale de una liberación de un ángel de la muerte, a prisión, al desierto de Dudael, al Tártaro. ¿Estamos de acuerdo? También está en 2 de Pedro 2:4. Y en el libro de Enoc, para los que quieran mirarlo, está en el capítulo 21. Desierto oscuro y vacío, donde los ángeles caídos son mantenidos bajo custodia en espera del juicio final. Nosotros no podemos enviarlo al abismo, no podemos simplemente enviarlos ligados, dice, ligados a estos ángeles que perdieron la dignidad. Enoc 21:1-3, y vi un lugar vacío y allí vi una gran prisión, y allí vi ángeles que habían sido encarcelados, y vi a aquellos que habían caído en el gran abismo y que fueron desterrados a la oscuridad y al desierto de Dudael. ¿Entendido? Entonces hay una gran relación con lo que es el Tártaro en la Biblia, especialmente 2 Pedro
Segunda de Pedro 2:4, ya estoy hablando como los robots. Judas 1:6. Encarcelamiento, castigo. Encadenados y confinados. ¿Ok? Los que quieran este tema me lo piden, se los envío por WhatsApp. Y hay un lugar que también habla el libro de Enoc, que tiene que ver mucho con lo que dice el libro de Ezequiel, cuando Luzbel dice: haré mi trono sobre las estrellas al norte, y ahí pondré mi trono. Hay un lugar que se llama las prisiones boreales. ¿Qué son las prisiones boreales? No aparece en la Biblia, pero en las enseñanzas de guerra espiritual avanzadas, en los contextos de liberación por el discernimiento profético, por el discernimiento de espíritus, por los principios espirituales que sí tienen fundamento. Yo lo quiero, apóstol. Apóstol, también te queremos, te amamos, no como te ama el Señor Jesús, pero te amamos. ¿Qué significan las regiones boreales? Significa el norte. Así como hablamos de cárceles espirituales en regiones del norte, no geográficas, sino espirituales, o hablamos es de cárceles espirituales utilizadas en regiones del norte, allá al norte. Si usted se para en el universo, usted puede saber, según la Tierra, qué es lo que está arriba y qué es lo que está abajo. Porque dice, al norte es donde está el trono de Dios, donde quería él subir más allá de las estrellas, sobre el trono de Dios. O sea que el trono de Dios está hacia el norte de la Tierra. Ya no significa que los gringos sean más espirituales que nosotros, estén más cerca de Dios. ¿Qué pasa ahí en las regiones boreales? Estas presiones boreales están retenidas las almas de los brujos, de los hechiceros, que hicieron pactos con los demonios. Aquellos ministros y personas que fueron robadas y engañadas por los apóstatas y los mismos apóstatas. Esos tienen un castigo especial, y a mí me preocupa de parte de Dios de que nuestros hermanos que han recibido a Cristo, que han vivido años siendo cristianos, de un momento a otro pasan a una apostasía y van ciegos que guían a ciegos hacia un abismo. Entonces, ¿quiénes son los que están allá en las prisiones boreales? Las almas de los brujos, los hechiceros, los ministros que dicen ser cristianos, los ministros que dicen ser las personas que han sido atrapadas espiritualmente por pactos satánicos. Aquellos que les gusta ir donde el brujo, el hechicero, allá el que le gusta la brujería y la hechicería, ir donde ellos y dicen, no, es que yo no soy brujo, pero desde que esté yendo donde el brujo es brujo. Las regiones boreales contienen a las almas de los brujos, los hechiceros. Ricardo Melgoza, bienvenido, mi hermano. Los ministros apóstatas y las personas que hacen pactos satánicos. Pero hay una simbología que está en este libro apócrifo, del libro de Enoc, que dice que en esos lugares los caídos son entregados a carceleros crueles.
Dios ha asignado carceleros crueles para vigilar y castigar a los hechiceros, a los brujos, a los ministros, herejes, apóstatas, a los que hacen pactos satánicos. Esos carceleros no tienen nombres en ningún contexto. Pero no son demonios castigando a otros demonios, son ángeles santos enviados por Dios para vigilar y castigar a los que están encarcelados ahí. Los crueles carceleros no son demonios, son ángeles con autoridad para ejecutar juicio. Estos ángeles son los verdugos de estos espíritus caídos. Mientras que hay un lugar de tormento, castigo brutal, es lo peor. Es un juicio espiritual profundo. Entonces estamos hablando que hay el desierto de Dudael, prisiones de los ángeles, es donde pueden enviarse ángeles caídos que vienen contra nosotros, a los cuales hay que decirle: el Señor te reprenda. No se puede insultar, no se puede maldecir a los demonios. Hay lugar donde van los brujos, los hechiceros, los pastores estos. Entonces yo vuelvo a decirle a ustedes, ¿dónde quieren estar? ¿Dónde quieren estar? Con Dios en el cielo. En el cielo. ¿Y hay que ser bueno para estar con Dios en el cielo? Sí. Sí. Hay que creer y bautizarse. Así que todos a correr a bautizarse. No los va a coger el Señor sin bautizarse. No, lo que pasa es que yo estaba esperando que había un nuevo curso de bautismo en la iglesia. No. El que creyera y fuese bautizado será salvo. El que perseverara hasta el fin. Estamos viendo que muchos de estos pueden decir que son buenos. No cometen. Pastor Diego Restrepo, bienvenido. Muchos pueden decir. Pero muchos van a terminar. Si nos recoge el Señor, pues de una vez ya sabemos qué va a pasar, para el infierno o para el cielo. Pero si no, imagínate terminar en el tártaro. No, en el tártaro, no, en el infierno o allá con los más crueles carceleros. ¿Por qué? Porque hicieron un pacto con Satanás, no se arrepintieron, no cambiaron su vida. Porque hicieron pactos con vírgenes, con santos. Porque hicieron pactos con brujos, con hechiceros. Porque enseñaron a otros a interrogar demonios, a escuchar profecía al oído. Mormones, adventistas. Salidos de la palabra y del contexto y del texto de la palabra. Testigos de Jehová. No los estoy condenando. Ellos se condenan solos si no se arrepienten. Pero es lo que dice la palabra. No estoy diciendo el nombre completo de los testigos de Jehová para que no me digan. Simplemente tomen en cuenta lo que se les está diciendo. El infierno y el lago de fuego es el Gehenna. Es el destino final para Satanás, para los demonios, la muerte, el Hades y todo aquel que no fue hallado en el libro de la vida. ¿Cómo te inscribes en el libro de la vida? Recibes a Jesús, te bautizas y vives una vida de relación con Él, no con los hombres, no metiéndote en lugares donde te dominan, donde hay que obedecer a los hombres, no a Dios. ¿Cómo vas a estar allá? ¿Vas a predicar el reino? ¿Vas a echar fuera demonios? ¿Vas a sanar enfermos? Eso fue lo que mandó Jesús. Lo que habla
Ya las cartas Paulinas, las cartas de Pedro, todo esto nos enseñan a ser santos, a llevar una vida santa. Pero tenemos que obedecer totalmente lo que nos dijo Jesús. Yo no puedo decir que soy salvo si estoy obedeciendo a los hombres y no estoy obedeciendo a Jesús. Puedo tener la sensación de ser salvo. El infierno es un castigo eterno. El lago de fuego, un castigo eterno. Y usted va a estar ahí nadando al lado de Satanás, al lado de los demonios. Si no se arrepiente, le entrega su vida a Jesús, comienza a caminar con los evangelios, no con su mente, no lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que le enseñaron, escudriñe las escrituras. Es el momento donde usted no puede decir que no se le advirtió. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. En el Seol estaban las almas de los muertos antes de la resurrección de Cristo. El Hades, los que estaban en juicio. Buenas tardes, Rosita. ¿Dónde están las almas de los justos que mueren en Cristo? Están en el tercer cielo, también llamado paraíso, el lugar donde habita Dios. Ahí están conscientes, en descanso y gozando de la presencia del Señor, como está en Apocalipsis 6, 9, 10. No han recibido un cuerpo glorificado, ¿no? No han, el cuerpo incorruptible, como el que tuvo Jesús al resucitar, lo van a tener. Ese cuerpo solamente va a ser dado cuando Cristo regrese por segunda vez. Entonces los muertos en Cristo resucitan primero. Está en Primera de Tesalonicenses 4, 16. Y las almas se unirán con cuerpos glorificados para la eternidad. Las almas de los justos están en el cielo con Cristo en plena conciencia y descanso. No han resucitado en cuerpo glorioso, pero esto sucederá cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra llegue hasta el fondo del entendimiento del alma de mis hermanos. Que para los que practican, estamos comprometidos con la liberación, les sea un material que les ayude a discernir la guerra espiritual, pero también que hay algunos que de pronto puedan escucharlo 2 veces, 3 veces, y siempre se acuerden de este video que está ahí para que le expliquen a la gente ¿a dónde van los muertos? Amén. Saben que los amo, no como los ama mi Señor Jesucristo, pero los amo. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, quiera decir algo? Por favor, respondan. Tienen 2 minutos. Son 4. Son 4 porque la señal siempre llega a 2 minutos después de que se está hablando aquí, o sea que tenemos unos 5 minutos para que hagan, ¿sí ve? La señal, para que entonces lo hagan. Mañana, desde mañana comenzamos campaña en Tashimay. Así que los que no se han bautizado, llévense una camiseta blanca y un short. Todos. No hay requisitos, no hay enseñanza, es obediencia. Es obediencia lo que tenemos que hacer. Bueno, nuevamente les doy la gracia
las gracias a nuestro hermano Ricardo Arreguín, a su esposa Ángeles, a su hijo Abraham, por tenernos en su casa. No, con todo gusto, es un placer. ¿Me puede decir de los videos? No, lo hablaba ahorita Abigail, estas personas es embuste, no es cristiano. Jesús dijo, de aquí no pueden pasar allá y de allá no pueden pasar acá, hay un gran abismo. Le piden que vayan los muertos y avisen a los vivos para que, entonces, eso carece de toda veracidad. Creo que si un pastor va al infierno, qué triste. Y hay muchas cosas que vienen de Dante Alighieri, de la Divina Comedia. Doña Doris Mary Álvarez, mi suegra, ¿cómo le va? Bienvenida. Bendiciones a todos, Dios lo bendiga, pastor. Entonces nos vemos, ya no hay ninguna pregunta más. Coman Biblia, no coman cuento.